Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia y comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Desde Adán, en el jardín del Edén, hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este video, no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Claro, esto solo ocurrirá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia, en este video podrás comprender. Y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado e iluminado con las Escrituras. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio, solo existía Dios. Él nunca dejó de existir. Existe desde la eternidad. No tuvo origen. Es el origen de todo. No fue creado. Es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir. Es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios. Vivían deleitados en el jardín de Dios, como mayordomos de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total, pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. De él comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No tardó, sin embargo, en que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios, entonces, decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Pero había un justo Noé. Por eso Dios derramó el juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, su mujer, y a sus 3 hijos Sem, Cam y Jafé, con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. Por medio de los hijos de Noé, Dios recomenzó el origen de los diversos pueblos. Sem se convierte en el padre de las naciones semitas. Cam se convierte en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas y Jafé en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios elige una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llama a Abram de Ur de los Caldeos. Este deja su tierra y su parentela y se convierte en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Continúa con Abraham y su sobrino Lot, que llegó a ser padre de 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de una nación numerosa y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces Sarai, su mujer, dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar para cohabitar con Abraham. Nació así Ismael, que llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Entonces le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambia el nombre de Abraham, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa. Cuando el hijo de la promesa aún no había nacido, Abraham estaba con 100 años, y su mujer Sarai, con 90 años cuando Isaac nació. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de casados, Rebeca fue curada, y les nacieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, y Jacob, que en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos, una hija por medio de José, el penúltimo hijo. La familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, una región fértil. Esas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa.
Después de 400 años en Egipto, salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés con 6,000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, cerca de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida continuó. Lo que debía hacerse en 3 meses, llevó 40 años, debido a la incredulidad del pueblo y de los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras se sintieron como saltamontes y realizaron el poder de Dios. Entonces Dios los castigó severamente, condenando a todo ese pueblo a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante 40 años, 1 año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, tenemos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Pero aún había mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y por una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático llamado Período de los Jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le venía en mente. Debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel, este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran estatura como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Tras ese largo periodo, vino una nueva la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre él. Samuel, el último juez, entonces ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó por 40 años. Comenzó bien y terminó mal. Abrió las cortinas de su gobierno con humildad, pero luego se rindió a la soberbia, a la crueldad y finalmente a la rebeldía y a la apostasía. Tras él, David reinó en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Acumuló fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos, caminó con Dios. Fue un hombre según el corazón de Dios. A pesar de pecar gravemente contra Dios, contra su familia y contra su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías. Tras su muerte, Salomón, su hijo, reinó en su lugar por 40 años. Pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre notorio en su tiempo, edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en la vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo, dándole reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa insensata elección. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a tener en cuenta el clamor del pueblo. Para aliviar los impuestos abusivos, la pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores. Ellos, estrangulados por impuestos exorbitantes, aprovecharon la transición de gobierno para reivindicar cambios. Como no tuvieron éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam I, formando el Reino del Norte, cuya capital se convirtió en Samaria.
El reino del norte duró 209 años. Este reino tuvo 19 reyes de 8 diferentes dinastías. Ninguno de estos reyes fue piadoso. Todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam. Primú, este rey, decidió usar la religión por intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y fueran así atraídos políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam I decidió construir templos en el reino del norte, en Bet-El, Gilgal y Berbe. En ellos colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera el propio Dios. Todos los 19 reyes del reino del norte siguieron ese camino. Todos fueron impíos y perversos. Ninguno buscó a Dios. El Señor levantó en ese tiempo algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes de la nación y de los profetas de la conveniencia, así como de los sacerdotes sobornados por dinero. Dios levantó en ese tiempo a los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Ellos valientemente confrontaron los desvíos de la nación, desde el palacio a las chabolas, desde los templos rivales al comercio, desde las calles a los campos. Denunciaron la corrupción política y levantaron la voz contra la religión prostituida. Lanzaron el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica. Convocaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acabo, por medio de su esposa Jezabel, se difundió en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a esa divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable. Incluso en ese reino, Dios llamó a Eliseo para reemplazar a Elías y realizar un ministerio prodigioso. Pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el idioma de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel, un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Siempre que dominaba un pueblo, practicaba barbaridades y atrocidades contra los dominados, normalmente dejando cuerpos mutilados y apilando cabezas en las puertas de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando allí una gran mezcla de razas. Sabía que la acción racial debilitaría el potencial de existencia de un pueblo. Así, con esa mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que se convirtió en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Usías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso subía al trono, la nación prosperaba y crecía económicamente, moral, social y espiritualmente. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una única dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, no dando oídos a la voz de Dios. Entonces, de igual forma, Dios los disciplinó y envió al ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Tras 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo tremendo oprobio. El pueblo estuvo en el cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. En el período del cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese período, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Tras el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá volvió a su tierra.
En ese tiempo, es decir, Babilonia ya había caído en manos del imperio medo-persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, liberó al pueblo judío y abrió las puertas para su regreso a la tierra de Canaán. El pueblo volvió en 3 grupos bajo el liderazgo de Zorobabel para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras para la enseñanza de la ley y bajo el liderazgo de Nehemías para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como llegaron del cautiverio e iniciaron la reconstrucción del templo, el pueblo judío comenzó a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos astutamente quisieron unirse a ellos en la obra con el fin de desestabilizar. Como la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. A continuación, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Ante esa nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada durante cerca de 20 años. En ese período, el pueblo relajó su celo por la casa de Dios y comenzó a volverse hacia sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas, en detrimento de la casa de Dios que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo para concluir la reconstrucción del templo. Entonces hubo un gran despertar espiritual, un arreglo en las familias y en el sacerdocio. 1. Retorno de todo corazón a Dios. Cerca de 100 años pasaron. Una nueva generación se levantó. Ahora el pueblo continuaba yendo al templo y haciendo sus sacrificios, pero ya no honraba más a Dios. Ofrecían a Dios en holocausto animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciando la mesa del Señor, considerándola impura. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Las familias fueron profundamente afectadas. Los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcios. El pueblo ya no creía que Dios fuera capaz de juzgarlos, por lo que se relajaron en la devolución de los diezmos. Aunque continuaron asistiendo al templo, estaban lejos de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, tenemos un largo periodo de 400 años, llamado periodo interbíblico o periodo del silencio profético. En ese tiempo fueron escritos los libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando origen a la famosa versión denominada Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años de edad, llorando por no tener más tierras que conquistar. Expandió poderosamente su imperio, difundiendo la cultura helenística y la lengua griega, tan útiles más tarde para la divulgación rápida y sin fronteras del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales, siendo importante destacar el dominio de los ptolemaicos egipcios y los seleucidas sirios, que siempre estuvieron en conflicto. Israel fue dominado ora por uno, ora por otro. En esa época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo que era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los macabeos, ganada por Judas Macabeo tras mucho derramamiento de sangre. Más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos pasaron a dominar Israel. Herodes el Grande reinó en su lugar. Herodes el Grande fue un gran administrador. Amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea, abriendo camino al comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros por el mundo. Construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento.
El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces, tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamna, mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia por miedo a perder su trono. A pedido de su suegra, nombró a Arquelao, su sobrino de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén, pero más tarde, al ver que éste ganaba la simpatía del pueblo, lo mandó matar. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió a sus emisarios detrás de ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma por sus atrocidades. Antes de ir, sin embargo, mandó matar a su esposa Mariamna, por temor a que conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar. Su hermana Salomé enseñó que volverían más preparados para asumir el trono. Herodes no dudó, mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo jurar a su hermana Salomé que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, porque quería lágrimas en su funeral. Este fue el hombre que se alarmó cuando supo por los magos que un niño había nacido en Judea para ser rey de Israel. Después de que Herodes el Grande murió alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinó sobre Judea, Samaria y Edom. Fue un pésimo rey. Los judíos al final pidieron a los romanos que lo destituyeran del cargo. Roma, preocupada por los constantes problemas en Judea, instaló allí a un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese momento, Pilatos era el gobernador. Esta catastrófica situación estatal y política, en la que el pueblo elegido de Dios se encontraba bajo el poder odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio romano, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza política por el Mesías, un grito de liberación y redención de la servidumbre impía. Fue entonces, en esa época, que Jesús, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Vivió entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Se vistió de piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestra tierra, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestra dolor, lloró nuestras lágrimas, cargó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helenística como la romana se unieron a la contribución de los judíos en la venida del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Con la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del impío rey. Luego regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido antes. Allí Jesús creció como hijo de un carpintero. A los 30 años comenzó su ministerio siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes vino a salvar. Mientras Jesús oraba en el Jordán, los cielos se abrieron, y el Padre habló: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese mismo momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo de poder para iniciar su ministerio. Del Jordán, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo en 3 ocasiones. El diablo intentó derribar a Jesús, pero el Hijo lo venció en el desierto, utilizando siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Mientras el diablo derribó al primer Adán en el paraíso, fue derrotado por el segundo, Adán, en el desierto. Luego del desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a Galilea, llegando a Nazaret, donde pasó la mayor parte de su vida terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, para sanar y para liberar». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes llamó apóstoles, y dedicó la mayor parte de su tiempo a entrenarlos y discipularlos.
Recorrió Galilea, Perea, Samaria y Judea. Predicó en ciudades, aldeas y campos, en sinagogas y en el templo, al aire libre, en la playa y también en hogares. Predicó a multitudes y también a grupos pequeños. Jesús caminó por todas partes, haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la suprema revelación de Dios a los hombres. Se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios mismo manifestado en carne. Jesús vino con una misión definida por todos aquellos a quienes el Padre le dio, nació para morir. Murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo fue enfático al decir que murió por nuestros pecados. Según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Según las Escrituras, su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El diablo usó diversos artificios para apartarlo de la cruz, pero Jesús marchó hacia ella como un rey marcha hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades, exponiéndolos al desprecio. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención. En la cruz, nos liberó. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, instruyó a los discípulos a quedarse en Jerusalén, esperando la promesa del Padre hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús habla sobre la capacitación de poder dada por el Espíritu Santo, y también da la estrategia de acción a seguir ser testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la iglesia creció rápidamente en Jerusalén, con un crecimiento asombroso, y multitudes se unieron continuamente a ella. El crecimiento y la expansión de la iglesia en Jerusalén son registrados por Lucas hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Cuando la iglesia todavía estaba limitada a Judea, Dios permitió una persecución contra ella, y los creyentes fueron dispersados, llevando la palabra a donde iban. Así fue como Felipe llegó a Samaria, derribando los muros de enemistad y predicando el evangelio con poder. La gente se alegraba al escuchar y ver las maravillas que Dios hacía a través de Felipe, el diácono predicador. Hablaba y hacía, predicando a los oídos y a los ojos. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El evangelio se extendió más allá de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones culturales. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron en su primer viaje misionero a las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y designando ancianos. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, a los Corintios y las 2 cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Éfeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. En esta ciudad cosmopolita con más de 3.000 habitantes, se encontraba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma,
como se registra en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 2. Pablo realizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar ayuda a los pobres de Judea. Al embarcarse hacia Jerusalén, les comunicó a los ancianos de Éfeso que en cada ciudad le esperaban cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida para cumplir con su ministerio de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcar hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, en la que compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir la palabra con la iglesia, siendo enviado por ella hasta España. A pesar de llevar una importante ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y desde allí fue llevado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la autoridad de los gobernadores Félix y Festo. Ante la intención de Festo de entregarlo al Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, haciendo uso de los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio, enfrentaron un terrible naufragio. El barco se destrozó por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron milagrosamente salvados, conforme a la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, a donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y además utilizó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla. Así, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí estuvo preso durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, exhortó a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, los filipenses, los colosenses y Filemón. Después de este periodo, Pablo fue liberado de la prisión, pero a partir del año 64, la persecución a la iglesia, en lugar de ser religiosa, se volvió política y Pablo regresó a la prisión, siendo encerrado en una mazmorra, un oscuro y húmedo sótano subterráneo. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue incendiada. Nerón, el emperador, vestido como actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas, desde donde observó el asombroso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. El incendio duró 7 noches, 6 días. Cuando las llamas se extinguieron, el 70% de la ciudad estaba destruido. De los 14 distritos de Roma, 10 de ellos fueron devastados por el fuego. Los 4 distritos, densamente poblados por judíos y cristianos, dieron a Nerón una coartada para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Comenzó entonces una brutal persecución contra la iglesia. Escasearon las maderas para hacer cruces, tal era la cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes eran atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una verdadera masacre. Desde esta segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando sin embargo un bendito legado para las generaciones posteriores. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Tenemos 4 libros gráficos. Los 4 evangelios, 3 son sinópticos, es decir, vistos desde la misma perspectiva. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El enfoque de Mateo es presentar a Jesús como el Rey de los judíos. Escrito para los judíos, contiene la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento y es el más judaico de los evangelios. El enfoque de Marcos es presentar a Jesús como siervo, evangelio escrito para los romanos. Es el evangelio que se enfoca más en las obras de Jesús que en sus enseñanzas. El evangelio de Lucas enfatiza a Jesús como el Hijo del Hombre. Escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero, tiene como propósito presentar el retrato de Jesús como el hombre perfecto. Por eso Lucas es el evangelista
que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Juan, escrito al final del primer siglo, para refutar el gnosticismo, una heresía perniciosa que negaba la divinidad de Cristo. Tiene un enfoque diferente a los demás. Demuestra que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús, 7 declaraciones de «Yo soy», demostrando que Jesús es realmente Dios. También tenemos los Hechos de los Apóstoles, que relatan hechos relacionados con la iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron este Jerusalén, Antioquía y Éfeso. 4 provincias del imperio fueron Galaciados, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos no tiene una conclusión, ya que la historia de la iglesia continúa. Somos herederos y continuadores de la iglesia que nació en Pentecostés. También tenemos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además tenemos una carta enviada a los judíos que estaban siendo tentados, debido a la persecución, a retroceder en la fe, que es la carta a los hebreos, cuyo autor es desconocido. También tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y su iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96. Espero que haya aprendido acerca de esta historia. Dios bendiga su vida. Si aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador, todavía hay tiempo. Arrepiéntase. Él puede cambiar su futuro, su historia, puede quitar toda tristeza, toda soledad y proporcionar lo que necesita. Entre en su habitación, cierre la puerta y hable con Dios. Él le escuchará. Dios le bendiga. Si le gustó el video, no olvide dar like y suscribirse al canal.